Dios les bendiga en esta mañana. Es un placer nuevamente compartir de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 17. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 17. Y a su palabra dice: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. El tema de esa mañana es creyendo sin creer. Ese es el tema de esta hora, creyendo sin creer. Aquí vemos una historia donde, si leemos un poco más el capítulo 11, vamos a ver de que a Jesús, mientras sanaba, mientras hablaba del reino, le llegaron a decir que Lázaro estaba enfermo y que estaba grave. Sin embargo, Jesús se queda todavía unos días más. Cuando ya tiene 4 días de estar enterrado, Jesús se acerca a Betania, al cual donde habitaban Marta, María y su hermano Lázaro. En esa situación, Marta, al oír que Jesús se había acercado, llega y le dice, en cierta forma como un reclamo: si tú hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Es decir, ella reconocía sí que Jesús tenía el poder para sanar. Porque recordemos que tanto la casa de Lázaro, de Marta y de María era un lugar donde Jesús frecuentaba cuando estaba en Betania y quizás se alojaba ahí. Era amigo de ellos. Entonces, ahora Marta le dice estas palabras. Pero Jesús le dice, pero también en esa situación le dice: pero yo sé ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios se lo dará. Prácticamente le está pidiendo que lo resucite, que lo vuelva a la vida. Y Jesús le contesta inmediatamente y le dice: tu hermano resucitará. Pero Marta, cuando ya Jesús le dice: tu hermano resucitará, no cree que va a ser en ese momento, no cree que pueda ser en ese momento. Y le dice: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Es decir, estas personas manejaban temas que ya Jesús les había explicado. Pero lo que no entendía Marta en ese momento es que Jesús le estaba contestando a su pregunta. Cuando le dijo: yo sé que ahora todo lo que tú pidas, Dios te lo dará. Prácticamente le estaba pidiendo que resucitara a su hermano. Y Jesús inmediatamente le dice que sí lo puede hacer, pero ella no cree. Por eso el tema de esta hora es creyendo sin creer. Porque muchas veces nosotros podemos estar clamando a Dios, pidiendo a Dios cosas o situaciones en nuestra vida, pero al mismo tiempo como que hay en nosotros, en nuestro interior, algo que no cree del todo que Dios lo puede hacer. Y no es que nosotros dudemos del poder de Dios, sino que dudamos de que Dios lo pueda hacer en nosotros. De eso estamos dudando. De que Dios pueda escucharnos a nosotros, de que Dios pueda prestar oído a nuestra petición, de que Dios nos pueda poner atención. A eso es lo que dudamos. Dudamos de que seamos dignos de recibir una respuesta de Dios. Dudamos de que el Señor puede contestarle a medio mundo, pero a nosotros no. Entonces, todas esas situaciones son las que nosotros tenemos que enfrentar. Por eso dice: creyendo sin creer. Pero Jesús resucita a Lázaro y conocemos la historia. Dios contestó la oración de Marta a pesar de su incredulidad.
Ahora, también la Biblia narra otra historia, Marcos 9, y dice, bueno, y antes de eso tenemos que hacer una aclaración. Recordemos que hay cosas que nosotros podemos estarle pidiendo a Dios y Dios nunca las va a contestar. Por ejemplo, dice, vosotros pedís y no recibís, dice Santiago, porque pedís mal, porque pedís para vuestros deleites. Es decir, cosas que van a ser, que no edifican en nuestra vida, Dios no las va a conceder. Por eso también dice en 1 de Juan que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces aclaramos esa parte. Luego en Marcos 9, 17 dice, vale que es lo mismo, versículo 17 a 27. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho exclamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo, el espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Aquí vemos también otra historia en la cual ese hombre estaba desesperado, porque era ya un muchacho y desde niño dice que tenía este espíritu sordo y mudo que quería en muchas ocasiones matarlo. Todos aquellos que son padres o madres podrán entender la situación de este hombre, en el cual pues ve cómo su hijo cada día se va deteriorando, porque dice se ha ido secando, se va deteriorando por este espíritu que está dentro de él y que no podían sacarlo. Y pues él lo llevó a los discípulos y tampoco pudieron. Entonces se encontraba en una desesperación y por eso le dice, Maestro, traje a ti mi hijo, pero tus discípulos no pudieron echarle fuera. Entonces Jesús se le da pero el hombre hace una petición, y dice, pero si tú puedes hacer algo. Todavía duda un poco, porque si tú puedes, no está del todo convencido que Jesús lo puede hacer. Si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le contesta estas palabras. Al que cree, si puedes creer, le dice también, le lanza el reto. Al que cree, todo le es posible. Y el hombre sea sincera con el Señor y clama de lo más profundo de su corazón, sí creo, ayuda mi incredulidad. Es decir, he oído de ti, he oído que has sanado a muchos, he oído que has liberado de demonios a muchos, por eso lo había llevado ahí. Pero hay una parte en mi interior que me cuesta creer. Ayúdame, ayúdame. Entonces este hombre es sincero con el Señor y el Señor premia esa sinceridad. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que analizar en nuestras vidas es si realmente tenemos una fe ciega en el Señor, es decir, creemos completamente en Él. Recordemos que la fe, dice, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Podemos estar esperando algo, pero otra cosa es estar convencido de algo que no se ve.
de algo que no lo vemos a nuestros ojos. Cuando después de aquella sequía, Elías oró a Dios para que lloviese y mandó a su siervo y le decía, ¿ves algo? No, no veo nada, no veo nada, no veo nada. Hasta la séptima vez dice, veo una nube del tamaño de la mano de un hombre. Imagínense, la nube era de este tamaño, ínfima. ¿Cómo podía creer a una lluvia torrencial que se podría acercar? Pero creyó que esa era la respuesta de Dios. Y le dice, acabunce tu carro porque si no la lluvia te va a negar. Y dice que cayó una lluvia torrencial, de una nube del tamaño de la mano de un hombre. Creyó a Dios. Estamos en esta vida para creer a cosas que Dios aún no ha hecho y puede hacer en cada uno de nosotros. A veces no entendemos por qué llegan circunstancias difíciles. A veces no entendemos por qué llegan circunstancias que a nosotros nos hacen parecer como que Dios nos ha abandonado, que Dios se ha olvidado de nosotros. Y no, todas esas cosas suceden porque Dios quiere glorificarse en cada uno de nosotros. Dios quiere glorificarse en nuestras vidas. Y Dios quiere glorificarse a través nuestro y que nuestra fe vaya creciendo. ¿Por qué es importante que nuestra fe crezca? Porque nos enfrentaremos a situaciones, y más en estos últimos tiempos, donde podrán llegar hasta el final aquellos que tengan una fe firme en el Señor. Es decir, que estén confiando en Dios no por lo que puedan ver sus ojos naturales, sino los espirituales. Pero para que esa fe sea una realidad, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Mucha gente dice, es que a mí me cuesta creer, es que a mí me cuesta tener fe, es que yo no tengo fe, es que a mí esto y lo otro. Lo primero que nos tendríamos que preguntar es, ¿qué tanta Biblia leemos? ¿Qué tanta Biblia meditamos? ¿Qué tanta Biblia aplicamos a nuestra vida? Porque de eso dependerá qué tanto nosotros tenemos lleno nuestro vaso de Dios. Tenemos que ser llenos de Dios y para eso necesitamos urgentemente ser llenos de la palabra del Señor. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Entonces, todas estas situaciones habrán en nuestra vida diferentes crisis de fe. Algunas de enfermedad, algunas de trabajo, algunas de situación económica, deuda, etcétera. Habrán infinidad, pueden haber de crisis de fe. Todo dependerá como lo que Dios quiere obrar en cada uno y quiere tratar en cada persona. Pero lo que sí no debemos de olvidar son las palabras del Señor. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, nuevas son cada mañana. Lo que dijo David, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Es decir, hay promesa de Dios en la palabra de que Él va a estar con nosotros siempre. No te dejaré ni te desampararé. Por lo tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dicen Hebreos. Pero para creer a esas promesas, debemos de ser llenos de la palabra. Por eso es que el Señor nos asoció a unas lámparas. Las lámparas antes funcionaban con aceite y para estar siempre encendidas debían de tener el aceite en un nivel adecuado. Y ese aceite simboliza el Espíritu Santo de Dios. Entonces, conforme nosotros nos vamos llenando de la palabra de Dios y nos vamos llenando de su Espíritu Santo, podremos mantener una luz en nuestra vida a pesar de cualquier situación que pueda acontecer. Y aunque en un momento determinado podamos dudar de ciertas cosas, lo que sí no debemos de dudar es del poder de Dios. Podremos dudar a veces de que Dios pueda obrar en nosotros porque nos creemos indignos. Pero yo te digo algo en esta mañana, nadie es digno, porque no hay justo ni uno, dice la Escritura. El único justo fue el Señor. Entonces,
¿Por qué Dios contesta? Por gracia y por misericordia, por bondad, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia, por amor. Pero también es importante que en nosotros haya fe, que en nosotros haya esa fe de creer que el Señor nos guarda, nos protege y tiene cosas maravillosas para nosotros. A veces decimos, lo mejor está por venir, pero déjeme decirle, lo mejor ya vino, y fue Jesús. Jesús vino y ahora nosotros, Él está en nosotros. Entonces nosotros estamos en Cristo. Entonces lo mejor ya vino, que nosotros estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, tenemos todo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad. Así que solo tenemos que creer de que Él puede hacer cosas buenas en nosotros. Y recuerde, aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Claro, esa no es una carta para ser infiel al Señor. Solo es un recordatorio de su bondad, de su grandeza, de su inmenso amor hacia nosotros. Así que ya no seamos de los que creemos sin creer, sino que creamos a lo que Dios dice en su palabra. Lo que Dios vota muchas veces es las emociones. Muchas veces la gente quiere creer por emoción, quiere vivir por emoción. Pero la palabra de Dios es más que eso. Dice, es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos, que discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Dios es más que un sentimiento. Y Dios espera que nosotros creamos a la palabra escrita. Creamos a la palabra escrita. A eso tenemos que creer. Porque el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios, esa no pasará. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre, te damos gracias. Te bendecimos y te glorificamos y te damos gloria, honra y alabanza en esta hora en el nombre de Jesús. Acercamos delante de tu presencia, Señor, declarando que tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendícenos en esta hora, derrama de tu Espíritu Santo, Dios, obra en cada una de nuestras vidas. Y tú te glorifiques, oh Dios, en el nombre de Jesús. Oh Dios, danos esa fe que necesitamos, Señor. Glorifícate, oh Dios, en nuestras vidas y glorifica a Cristo, oh Dios, en cada una de nuestras vidas. Y derrama de tu presencia, tu Espíritu Santo. Obra, Dios, en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, obra, hacer que esté enfermo sea sano en el nombre de Jesús. De la enfermedad que sea, para ti no hay ninguna imposible, Señor. Oh Dios, aquellos que tienen poco en su alacena sea multiplicado. Dios, que el aceite y la harina no escaseen, sino por tu palabra. Aquellos que no tienen un trabajo, una fuente de ingresos, Señor, tú seas abriendo puertas de bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, Señor. Obra, oh Dios, en el nombre de Jesús. Derrama de tu gracia, tu bondad, de tu presencia. Bendícenos en esta hora. Glorifícate, Dios, en esta nación que lleva tu nombre, el Salvador. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de esa nación, oh Dios. Pon tu sabiduría en nuestros gobernantes y ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios. Que esta nación sea conocida porque tú hiciste algo grande en ella, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga a todos. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima.